Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase. El día de hoy nos corresponde el tema de ciencias, como bien dije, y hoy nos toca hablar sobre predecir resultados. Predecir resultados. Hoy día la ciencia nos permite anticiparnos a los hechos que están por venir y calcularlos con un margen muy mínimo de error. Y en ciencias ese error todavía se disminuye mucho menos. Al saber, por ejemplo, la composición química de los elementos y al haber hecho los estudios apropiados, podemos predecir qué va a resultar de nuestro, por ejemplo, experimento en el caso de que mezclemos diferentes sustancias, ¿verdad? O sea, podemos predecir qué es lo que va a pasar y de eso queremos hablar. Predecir resultados en la ciencia. Muy bien. El tema se resume en este concepto que tenemos aquí al frente en nuestras pantallas. Si tienen sus libros, es la lección número 5. Aunque yo sé que hay diferentes versiones de libros y no todos tienen exactamente los libros que nosotros usamos y que recomendamos, porque hay una gran variedad de libros y estos precisamente que usamos estaban un poco escasos. Pero si no, ponga atención, tome notas y si tiene el libro, sígame en el libro La Lección 5 de la unidad número 2 de Ciencias Naturales o Ciencias de la Vida. Voy a apagar mi cámara, de esa manera podemos concentrarnos en la lección que tenemos en pantalla. Ok. Un resultado es lo que se obtiene cuando alguien manipula factores en una investigación científica. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando de manera propia, es decir, de manera correcta, mezclamos diferentes sustancias o productos, podemos calcular con facilidad el resultado que vamos a tener. En otras palabras, el investigador pregunta, ¿qué sucederá si hago esto? La respuesta es el resultado. Un resultado también puede ser el efecto que se observa cuando se aplican ciertos factores a una situación. Cuando hablamos de factores, podemos referirnos al calor, al tiempo, a la mezcla de otro ingrediente, a diferentes productos químicos. Los diferentes elementos que entran en un experimento o en una fórmula química y que va a dar un resultado que nosotros ya conocemos. Los científicos usan su base de conocimiento para predecir qué sucederá cuando mezclen materiales o cuando hagan que se produzcan ciertos sucesos. Si aprendes temas de ciencia como las propiedades químicas de las sustancias y las variables que afectan esas propiedades, es decir, las diferentes circunstancias que afectan esas propiedades, tú también puedes predecir resultados. Por ejemplo, nosotros hacemos experimentos científicos más de lo que nos imaginamos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando vas a preparar el café y enciendes la flama de la estufa para calentar el agua o la tetera, que es, no sé cómo llamarle, o la cafetera, ya sabes que el agua va a ser tratada con calor y cuando ese calor llegue aproximadamente a los 200 grados, va a empezar a filtrarse a través del café y tú sabes que eventualmente como resultado vas a tener una taza de café olorosa, calientita, lista para poder degustarla. ¿Verdad? ¿Cuáles son los factores ahí? Bueno, hay diferentes factores en ese experimento. Por un lado está la electricidad, por otro lado está el agua, por otro lado está el instrumento por medio del cual vamos a calentar el producto, está el café, están todos los diferentes elementos. Lo mismo cuando tú estás cocinando y vas a cocinar espaguetis, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo hacen ustedes los espaguetis, como yo los hago, como los hacemos aquí en casa, es que primero ponemos agua
en un recipiente más o menos grande y la ponemos a hervir. Y cuando está a punto de hervir, ponemos los espaguetis en el agua y los dejamos que se cuezan por unos minutos, apenas para que queden, como se conoce, al dente, que no queden, que no se deshagan, que cuando tú lo muerdas puedas sentir que todavía es un poquito crunchy, como dicen aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? Todos esos, ¿por qué lo haces? Porque estás prediciendo resultados, porque aunque no somos científicos, todos, ¿verdad? Tarde o temprano, o muchas veces durante el día, estamos trabajando en el arte de predecir resultados porque ya sabemos lo que va a suceder, ya sabemos lo que va a pasar. Cuando tocas el botón del control remoto, tú sabes que la pantalla ahí enfrente de ti se va a iluminar. No sabes el proceso, no sabes que hay un rayo láser que viaja a través de la luz a una velocidad más grande que la velocidad del sonido y eso toca un receptor en el televisor. Pero ya sabes, tú puedes, cuando tú aprietas el botón, sabes que el televisor se va a encender. Entonces, constantemente, perdón, estamos rodeados de diferentes acciones cotidianas en las que predecimos resultados. ¿Por qué lo presento de esa manera? Porque en realidad, así como se usa en grandes experimentos más allá del alcance común de la gente, también estos conceptos funcionan en el diario vivir, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras cocinas. Muy bien. Vamos a hacer un experimento, no, un primer ejercicio, perdón. Vamos a hacer un ejercicio y yo puedo predecir que ustedes van a resolverlo. ¿Vieron? Aunque no es de ciencias, pero lo puedo predecir. Ok, soluciones. También hay pistas de contexto. El tema es soluciones. Las pistas del contexto A y B que tenemos en el lado izquierdo de nuestra pantalla siempre son muy importantes y siempre hay que ponerles atención a lo que nos están diciendo. Normalmente son consejos que nos van a ayudar a resolver este primer problema. Dice el recuadro A. Los científicos analizan patrones en observaciones y datos para hacer generalizaciones. Puedes predecir resultados usando generalizaciones establecidas o analizando patrones tú mismo. ¿Verdad? ¿Cuáles son generalizaciones establecidas? Tú sabes, por ejemplo, que cuando aprietas el botón de control remoto, el televisor se va a encender. Tú sabes que si tú haces eso, eso va a suceder. No entiendes cómo, pero sabes lo que va a suceder. Sabes, por ejemplo, que si enciendes, en el caso de aquellos que fuman, yo no fumo, les confieso, pero aquellos que fuman, si aprietan el encendedor, saben que un líquido y una chispa se va a juntar, que ese líquido es inflamante o se puede inflamar rápidamente y que se va a encender una llamita con la cual puedes encender tu cigarro. Todo eso son patrones que ya alguien comprobó. Ya alguien se hizo el estudio detenido de cada una de esas cosas y puede predecir que al darle clic, ¿verdad? La chispa sale, el gas sale y se hace la llama y tú puedes encender tu cigarro. A eso nos referimos, esas generalizaciones, ¿verdad? O esos patrones. También tú puedes predecir resultados usando generalizaciones que tú mismo establezcas, ¿verdad? Sabes, por ejemplo, cuando cortas el pasto de tu casa, sabes cómo hacerlo, sabes cómo comenzar, sabes qué es lo que hay que hacer primero y eventualmente vas estableciendo patrones que te permiten calcular en cuánto tiempo lo vas a hacer con un grado mínimo de error. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Los científicos analizan esos patrones, unos que ya están hechos, que ya están creados y otros que ellos mismos hacen a través de la observación, a través del detenimiento y ver qué pasa si hago esto, qué pasa si le agrego aquí, si le agrego allá, si le agrego A o B o C, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La pista de contexto B dice lo siguiente, las reglas de solubilidad. ¿Qué es eso? Las reglas de solubilidad son generalizaciones que se pueden usar para predecir resultados. Las reglas de solubilidad, nos enseña el párrafo a través de la flecha, proporcionan información sobre compuestos
sobre qué compuestos son solubles o insolubles en el agua. Por ejemplo, nosotros sabemos que el café es soluble en el agua. Sabemos que el aceite no es soluble en el agua, ¿verdad? No se diluye, se permanece tal como es. Sabemos que el azúcar es soluble en el agua y muchas otras cosas más. Todo eso se ha llegado al uso diario y mucha gente ni se da cuenta, pero se llegó a esos procesos a través de la ciencia. La ciencia nos permite hacer esas cosas. Ok, ahora vamos a leer entonces el párrafo que tenemos ahí en pantalla para posteriormente irnos a la pregunta y tratar de contestarla. Como siempre, les hago hincapié en esto. No voy a cansarme nunca de hacer hincapié en esto, porque las respuestas a las preguntas que ustedes tendrán en sus exámenes de GED finales, y quiero decirles que a principio de este año yo tomé todos los exámenes para asegurarme que el consejo que les estoy dando es correcto. ¿Ok? Yo no necesitaba tomarlo, pero lo tomé para estar seguro de lo que les estoy diciendo. Ustedes deben concentrarse en la lectura comprensiva de los textos, porque en los mismos textos está la respuesta o la solución a los problemas que vienen después. No lo olviden. Tienen que aprender a leer, no como un lorito que va leyendo sin entender lo que se está diciendo. No, ¿verdad? Como alguien que está enfocado tratando de entender cada una de esas palabras. Ok, voy a leer y voy a leer más o menos en el ritmo en que debemos leer en los exámenes. Obviamente no debe hacerse con voz alta durante el examen. No te van a permitir hablar en voz alta. Dice, una solución se forma cuando al menos una sustancia se disuelve en otra. Ok. ¿Cómo se forma una solución? Cuando al menos una de las sustancias que se está mezclando se disuelve en otra, es decir, se mezcla y se funde, se desaparece, no se desaparece, pero se mezcla con la otra. Una sustancia que se disuelve es un soluto. ¿Qué es un soluto? Una sustancia que se disuelve es un soluto, como el azúcar, como el café, como el Kool-Aid, por así decirlo, ¿verdad? Que se disuelve con el agua, como un Alka-Seltzer que se disuelve con el agua, etc. Una sustancia en la cual se disuelve un soluto es un solvente. ¿Ok? Cuando un elemento se disuelve en otro elemento es un soluto, y cuando una sustancia en la cual se disuelve un soluto es un solvente. Por ejemplo, ustedes saben, la pintura de aceite es la pintura muy difícil de quitar. Sin embargo, hay un solvente, ¿verdad? Normalmente tiene thinner y otros elementos, y cuando tú metes la brocha en el recipiente con este solvente, la pintura se diluye hasta que eventualmente sale de la brocha y podemos limpiar la brocha. Ahí hay un ejemplo perfecto de lo que es un soluto y de lo que es un solvente. En este caso, el soluto es la pintura que se hace con una mezcla de colores, una base normalmente blanca, y de ahí se va poniendo los colores, puede ser magenta o puede ser cian o puede ser rojo o puede ser azul, ¿verdad? Hasta que se consigue el color perfecto. Pero cuando la brocha ya tienes que guardarla y como es pintura de aceite, sabes que necesitas un solvente especial, que en este caso es el thinner, pero para la pintura de agua el solvente es simple y sencillamente el agua. Ve la diferencia entre uno y otro. Ahí ya tenemos claro cuál es un soluto y cuál es un solvente. Para que una mezcla de sustancias sea una solución, ok, esto es importante, ok. Para que una mezcla de sustancias, ya sea un soluto y un solvente, sea una solución, debe ser homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que debe tener propiedades similares. Una sustancia heterogénea serían sustancias con diferente composición, pero una sustancia homogénea es una sustancia con elementos similares, que está compuesta de la misma manera. Aquí podemos usar
la destreza de comparar y contrastar, ¿verdad? Homogénea y heterogénea contrastan o comparan. Homogénea significa que son iguales, heterogénea significa que son muy diferentes. Por ejemplo, perdón, déjenme admitir a alguien. Por ejemplo, podemos hablar de homogéneo cuando todos los elementos representados tienen las mismas características. Pero, por ejemplo, cuando es hombre y mujer, ¿verdad? Y hay hombres y mujeres en el grupo, por así decirlo, es un grupo heterogéneo. Cuando solo hay hombres, es un grupo homogéneo. Cuando solo hay mujeres, son homogéneos. También es un grupo homogéneo porque tienen las mismas características. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este concepto de homogéneo y heterogéneo. Entonces, para que una mezcla de sustancias sea una solución, debe ser homogénea con las mismas características. Una mezcla es homogénea si las moléculas de las sustancias que componen la mezcla están distribuidas de manera uniforme, ¿verdad? Es decir, en forma similar. Como una solución es una mezcla homogénea, todas las muestras de una solución contienen los mismos porcentajes de soluto y de solvente y por lo tanto tienen las mismas propiedades. Muy bien, lo que les decía. El aire es un ejemplo conocido de solución. El oxígeno y otros gases se disuelven en nitrógeno para formar el aire. Cualquier muestra de aire contiene los mismos porcentajes de oxígeno, nitrógeno y demás gases involucrados que cualquier otra muestra de aire. ¿Por qué? Porque es un producto homogéneo que tiene las mismas características en todas sus partes. Muy bien, algunos compuestos químicos son más solubles o susceptibles de ser disueltos que otros. Algunos compuestos químicos son más solubles o susceptibles de ser disueltos que otros. Les voy a poner un ejemplo. El líquido perlático de la consorte del toro. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. El líquido perlático de la consorte del toro. Ustedes son mis estudiantes ya por varias semanas y ya saben de lo que estoy hablando. Saben que estoy hablando de la leche, ¿verdad? Ese es el líquido perlático de color perla de la consorte, la esposa del toro, ¿ok? Para los nuevos. Para que se despierten un poco también. La leche, ¿verdad? Es fácil de disolver, tanto que los que venden leche no resisten la tentación de agregarle agua. Lo divertido es que antes peleábamos para que no le pusieran agua a la leche. Y hoy día peleamos para que le pongan agua y le quiten la grasa y la dejen al 2% y al 1%. Este mundo, ¿verdad? Es tan cambiante. Obviamente hay un proceso. Me estoy burlando. Nosotros en casa usamos 2% por la edad, porque tenemos que cuidarnos, por la grasa, etcétera, ¿verdad? Pero no me van a decir a mí que es una cosa exquisita tomarse un vaso de leche entera. Yo lo disfruto. No tomamos mucha leche en casa, más la usamos con el café y de vez en cuando nos compramos un galoncito de leche entera, especialmente si conseguimos a buen precio leche orgánica. Es un sabor, es completamente diferente a tomarse el agua del 2%, ¿verdad? O el agua diluida del 1%. Así que la leche es un elemento fácil de disolver más que cualquier otra cosa porque no pierde sus características, aunque sí pierde su sabor. Pero en fin, sigo. Algunos compuestos químicos son más solubles o susceptibles de ser disueltos que otros. Para las personas nuevas, esta clase tiene mucho de todo, no nos quedamos solamente en los conceptos científicos, constantemente estamos mezclando experiencias de la vida diaria, cosas que nos hagan pensar un poquito y hasta que nos den un poquito de gracia, porque para aprender debemos estar contentos, si no estamos contentos es difícil poder aprender. Muy bien. Las reglas de solubilidad proporcionan información sobre qué compuestos son solubles o insolubles en agua. ¿Okay? Ya sabemos que la leche es soluble en agua, que el café es soluble en agua, que el azúcar es soluble en agua, el aceite no es soluble en agua, ¿verdad? La grasa tampoco es soluble en agua, ¿verdad? Y muchos otros elementos más
que no tengo la lista en este momento. Por ejemplo, dice, los compuestos que se forman a partir, pónganle atención a esto, ¿ok? Pónganle atención a este párrafo que sigue. Atentos, abusados, como dicen. Por ejemplo, los compuestos que se forman a partir de los metales alcalinos, como el litio, el sodio y el potasio, son solubles, se pueden disolver. Se clasifica una sustancia como soluble si más de 0,0 gramos de la sustancia se disuelve en 100 mililitros de solvente. Ok, voy a leer este párrafo de nuevo. Póngale atención a este párrafo. Por ejemplo, los compuestos que se forman a partir de los metales alcalinos, como el litio, el sodio y el potasio, son solubles. Se clasifica una sustancia como soluble si más de 0,0 gramos de la sustancia se disuelve en 100 mililitros de solvente. Y ahora viene la pregunta. Pero ya hicimos la lectura. Ya hicimos la lectura, ya hicimos el análisis, hasta nos reímos un poquito, nos acordamos de la leche con agua que prefieren aquí en Estados Unidos, y como antes en nuestro tiempo más bien nos peleábamos con el lechero porque le ponía agua, ahora más bien la compramos, ¿verdad? La leche aguadita. Muy bien. Aquí viene entonces la pregunta. Es el mismo texto, los mismos tips, pero hay una pregunta. Quiero que por unos minutos, yo creo que 2, 3 minutos, deben leer la pregunta y encontrar, de acuerdo a ustedes, cuál es la respuesta correcta. Voy a leer la pregunta si hay algunos que no se les hace difícil leer. Dice la pregunta: el cloruro de sodio es un compuesto que se forma a partir de la unión iónica de sodio y cloro. ¿Qué resultado se puede predecir cuando se mezcla 0,5 gramos de cloruro de sodio con 100 miligramos de agua? Y tiene A, B, C y D. Piénsenlo por un momento y me lo pueden comentar cuando tengan la respuesta en el chat. ¿Ok? En el chat podemos dar las respuestas correctas, o pueden encender su micrófono también si gustan y decirlo con tal que lo apaguemos después. Muy bien, estoy viendo respuesta ya. Muchas gracias, Mayola. Zenaida también optó por la misma respuesta. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? También Lorena Díaz. Excelente. Rocío también. El grupo de hoy es un poco más pequeño. Liliana, no, ustedes todos leyeron muy bien. Elizabeth Salvador también, muchas gracias. Hoy veo yo que los lunes estamos listos, ¿verdad? Para comenzar con todo, porque todos le dieron al clavo en esta pregunta. La respuesta correcta es C. El cloruro de sodio se disolverá en el agua para formar una solución. El sodio es un metal alcalino, como lo vimos en el texto, y el cloruro de sodio es un compuesto que se forma a partir del sodio. El pasaje explica que una regla de la solubilidad es que los compuestos formados a partir de los metales alcalinos son solubles en el agua. Así que, aplausos para todos. Sigamos así. Dígame. Estoy aburrida. No, estoy aburrida. No he hecho nada todo el día. He tratado, pero no hay nada que hacer. ¿No quieres pintar? Traté, no tengo. ¿Sabes qué, doña Liliana? Se le está filtrando toda la comunicación. No hagas, no pintes. ¿Qué hago? Oír música. Ok. Por un ratito me asusté, dije, está aburrida de la clase. Oh, no, la estoy durmiendo, pero no, era otra cosa. Muy bien. Tenemos más ejercicios, obviamente. Perdonen que este salió un tanto borroso, quise corregirlo, pero no
pude corregirlo. Lo voy a leer yo rápidamente y si ustedes pueden leerlo también. Si no, no lo pueden leer, no es su culpa, es la gráfica original que nos enviaron. No estaba muy clara y no pude mejorarla. Pero dice así: concentración y saturación, que es el tema del texto. Dice, una solución se puede describir por su concentración o cantidad relativa de soluto. Ok, concentración y saturación es el tema. ¿Qué dice la primera oración? La primera oración dice una frase muy importante. Una solución se puede describir por su concentración o cantidad relativa de soluto. Era solvente y soluto. ¿Se acuerdan? Esos son los dos términos nuevos que hemos aprendido hoy. El soluto es algo que se disuelve y el solvente es la otra sustancia en la que se disuelve el soluto. Pues una solución se puede describir por su concentración o cantidad relativa de soluto. Una solución diluida contiene una razón relativamente más pequeña de soluto a solvente. Una solución concentrada, ok, aquí viene, una solución concentrada contiene una razón relativamente más grande de soluto a solvente. Eso nos pasa cuando hacemos café. Por ejemplo, si nosotros agregamos el café y disminuimos el agua, la solución que va a salir por la cafetera no va a ser café, va a ser aceite y va a estar amargo. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración ¿verdad? Una mayor concentración de soluto a solvente. ¿Verdad? Pusimos más café, que es el que se disuelve en el agua, y pusimos menos agua. ¿Sí me explico lo que estamos hablando? Contrario a lo que hacen con la leche. Volvemos al tema de la leche. Ustedes dirán, está con el tema de la leche. Una solución diluida contiene una razón relativamente más pequeña de soluto. Es decir, entre más diluida está la leche, entre más grasa y entre por ejemplo, hay una diferencia entre la leche entera, la leche 2 grados y la leche número 1. La leche número 1 es la que menos leche tiene, en otras palabras, la que más agua tiene, porque le quitaron todo lo rico del agua. Entonces, de eso estamos hablando, a eso nos referimos, concentración y saturación. A mayor soluto, ¿verdad? Mayor concentración, ¿verdad? A menor soluto, más diluido está el producto. Como el café de algunos lugares aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo le digo que es un café que no sabe a nada, ¿no? Un café todo clarito, ni siquiera se ve como color de café, parece más bien otra cosa, ¿no? Ok, sigo leyendo. Entonces, señores, una solución concentrada contiene una razón relativamente más grande de soluto a solvente. A medida que se disuelve más soluto en un solvente, una solución se torna más concentrada. A mayor café, ¿verdad? Sí, y con la misma cantidad de agua, mayor concentración. Una de las, ustedes saben que a mí me gusta el café expreso, que se hace con estas máquinas que inventaron los italianos, que filtran el agua a mucha presión por el café. El café se pone en un recipiente y se aprieta un poquito, ¿verdad? Con una herramienta que viene en la cafetera. Y cuando el agua entra, ¿verdad? A eso que es como un bloquecito de café, a mucha presión, ¿verdad? Pasa un poquito de agua y lo que sale por la parte de abajo es el aceite mismo del café. Por eso es así como un poquito amarillito, como dorado, es como oro más bien. El oro negro se convierte en oro a través de la máquina de expreso. Y usted puede sentir todos los sabores, los aceites, todo el sabor real, auténtico de una taza de café. Porque es a mayor soluto
y menor solvente, que es el agua, y si a eso le agregamos el calor y la presión necesaria, el sabor es inconfundible. Es como si uno maneja, por ejemplo, un Volkswagen, ¿verdad? Uno maneja un Volkswagen, puede ir a todas partes, pero si manejas un Mercedes-Benz, también te puede llevar a todas partes, pero no vas a olvidar lo que se siente, especialmente si es un Mercedes-Benz grande, ¿verdad? La comodidad, la seguridad, la ingeniería, se ve la ingeniería alemana en esos carros, aunque al final de cuentas puedes ir al mismo lugar, es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo una taza de café bien concentradita, bien hecha, que una taza de café donde tiene menos soluto y más solvente. ¿Qué significa menos soluto, menos café y más solvente, más agua? El sabor obviamente va a ser completamente diferente. Ok, en algunos momentos no se disolverá más soluto. La solubilidad es la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad dada de solvente a una temperatura específica. La saturación es el punto en el cual no se puede disolver más soluto a la temperatura en que se está disolviendo. Algunos elementos llegan a un punto donde ya el proceso se detiene porque necesitaría otros variantes, como por ejemplo más calor, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos las vacunas que son nuevas ahora para el COVID, que tienen que estar a unas temperaturas exageradas, 80 grados bajo cero, 90 grados bajo cero, porque de esa manera se mantienen los productos. Así es la química, ¿verdad? De otra manera se perdería el efecto porque no sé qué pasaría, se disuelve las propiedades de la vacuna, etcétera. En fin, concentración y saturación. Nosotros sabemos lo que es eso. Acuérdense, concentración y saturación. Concentración es cuando comparas un café mal hecho a un café bien hecho, cargado al punto exacto, a la temperatura exacta, y tú dices, qué café más rico, se siente la diferencia. Lo contrario a concentración es un café todo diluido, todo sin color, sin sabor, sin cuerpo, sin nada. Y saturación es cuando ya, aunque le pongas más producto, llega un momento en que ya no, el proceso se detiene porque harían falta otros factores para poder darle todavía más gusto. Yo pudiera seguir hablando del café, pero no se trata del café la charla. Pero les puedo decir, no es lo mismo tomarse una taza de café, de un café recién molido, unos segundos antes de colarlo, a tomarse una taza de café con café molido de a saber hace cuánto tiempo. El sabor es completamente diferente. Pero vamos a volver a la clase. Ya vendrá el receso para tomarnos el café. Ok, número 2. La pregunta número 2. Un estudiante disuelve 32 gramos de sacarosa, azúcar de mesa. Esa es la sacarosa. En 750 milímetros de agua. Luego agregó 250 milímetros de agua a la solución. ¿Qué resultado se puede predecir? Ustedes ya saben, estoy seguro que ya saben. Contestémoslo en el chat o encienda su micrófono si quiere hacer algún comentario. Magdalena, gracias. Ya vi su respuesta. También de Mayola. Magdalena, doña Liliana también. Liliana, a ver qué más. El resto, quiero ver sus respuestas. Doña Edna también, María García, Ana, María Rivera. Excelente, excelente, excelente. Los varones, yo sé que hay unos varones por ahí valientes. No veo sus respuestas todavía. Queremos ver las respuestas de todo. Doña Miriam, Isabel. Excelente, exactamente. Entendimos exactamente el concepto, ¿verdad? De concentración y saturación. La respuesta correcta es la que eligieron todos los que contestaron. La respuesta correcta es la B, porque a mayor agua, ¿verdad?
la solución será más diluida. Como el café que nos obligan a beber a veces en algunas cafeterías, algunos lugares aquí que nada que ver, ¿no? Muy bien. Así que esa es la respuesta correctísima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Se ve que todas saben, o saben de concentración y saturación, o saben de café y leche diluida. Yo sé que es de lo primero. Muy bien. Ok, señores, aquí ya aquí ya tenemos la respuesta. Esta es la respuesta que estábamos esperando. El pasaje explica que una solución diluida tiene una razón relativamente más pequeña de soluto a solvente. Cuando el estudiante agrega más agua o solvente, la razón de soluto a solvente disminuye. Si alguna vez están en sus países, que es donde pasa el lechero vendiendo la leche, verá, sacándola ahí de su contenedor, que son contenedores como de aluminio. Me recuerdan tanto la infancia pensar en estas cosas, porque yo crecí mis primeros años de infancia en un pueblo relativamente pequeño, ¿verdad? Y me acuerdo el lechero que venía con su caballo, con dos tambos o dos contenedores, ¿verdad? Doña Elizabeth, no se preocupe, entendemos. Su problema del tiempo, así que no se preocupe, lo tomé en cuenta. Y le decía que me recuerda a eso la infancia, ¿no? Pero la próxima vez que si va a México o si va a cualquier país, a Honduras o a Costa Rica, a Nicaragua, dígale al lechero, por favor, dígale, deme más soluto porque del solvente yo me encargo. ¿Ok? A ver qué le dice, a ver qué le dice el lechero. Ok, vamos a ir al siguiente ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio un tanto diferente. Hay que estudiar la gráfica y luego leer la pregunta. Perfecto, estudiar la gráfica y luego leer la pregunta. Acuérdense que las gráficas, todas las cosas son muy importantes. Por ejemplo, el tema de esta gráfica es, este es un medidor, ¿verdad? Gráfico que mide, según el tema, los efectos de la temperatura sobre las solubilidades de la sal. Porque la sal que sacan del mar, no sé si usted ha visto cómo lo hacen, igual volviendo a mi infancia y a la costa, en este caso era la costa del Pacífico, conocimos las salineras, donde hacen la sal de manera artesanal. Lo que hacían es creaban una serie de estanques de baja, no muy profundos, muchos de esos estanques, y luego entonces la llenaban con agua del mar. Tenían canales y la llenaban con agua del mar. Y con el paso del tiempo, el sol, porque en las costas usted sabe que hace mucho sol, ¿verdad? El sol fuerte empezaba a evaporar el agua y poco a poco el agua iba descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta que se evaporaba toda y quedaba una capa blanca, que es la sal en su máxima expresión, la sal de mar, ¿verdad? Y lo hacía a través simple y sencillamente de la extracción de líquido, ¿verdad? Y quedaba solamente lo saladito. Me acordé por el nombre del experimento. Efectos de la temperatura sobre las solubilidades de la sal. A mayor temperatura, ¿verdad? La sal se vuelve sólida. Ok. Luego tenemos en este gráfico, déjenme pongo mi láser. En este gráfico tenemos, estas son las claves, el significado de los colores y de los elementos, ¿verdad? El amarillo es diferentes tipos de productos sobre los efectos de temperatura que están relacionados con la sal, ¿verdad? El KCI es el amarillo, el verde es el KNO3,
el cafecito es NaNO3, son fórmulas químicas, y el azulito es KCIO3. Ok. Luego a la izquierda, en este parámetro aquí a la izquierda vertical, tenemos los gramos de sal de 100 mililitros de agua, ¿verdad? Calculándolo como gramos de sal entre 100 mililitros de agua. Ok, y luego aquí abajo tenemos la temperatura, ¿verdad? Que se va a usar para el agua y vemos la solubilidad de la sal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, déjenme ver, por ejemplo, vamos a pensar aquí en este cuadrito de color amarillo que está a que son 30 gramos de sal, ¿verdad? Lo que se produce, más o menos, hasta llegar a un casi 100% de temperatura, pero vemos cómo cambian los diferentes productos. Ok, una solución saturada de clorato de potasio, que es la color azul, KCIO3, disuelta en agua, se calienta de 0 a 100 centígrados. ¿Qué resultado puede predecir? Ok, vamos a analizarla. Es la azul. Es esta que está aquí. Vemos que la pregunta es una solución saturada de clorato de potasio, el KCIO3, que sabemos que es esta azulita que está aquí abajo. Vemos la conducta, ¿verdad? En la medida que se va aplicando la sal, vemos como de 5 o menos de gramos de sal se va subiendo, subiendo hasta que eventualmente llega casi a 50 gramos de sal. Entonces, las respuestas posibles son: la solución ya no será saturada, la solubilidad no cambiará, la razón de soluto a solvente cambiará, la solución se tornará más concentrada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Voy a dar la respuesta correcta porque entiendo que este es un ejercicio. Bueno, ahí estoy viendo respuestas. Estoy viendo respuestas. Ok, muy bien, estoy viendo respuestas. Estoy bien, pensé que no iban a animarse a contestar, pero qué bueno, estoy viendo respuestas. Permítanme un segundo, denme un segundo, debo hacer algo antes de continuar. Ok, permítanme. Ok. Muy bien. Muy bien. La respuesta correcta, tengo que decirles, que es la respuesta que escogió. Vamos a ver cuántas respuestas correctas hay. La respuesta correcta solo fue seleccionada por una de ustedes. Y la ganadora es doña Magdalena Martínez. Una solución saturada de clorato de potasio disuelta en agua se calienta de 0 a 100 centígrados. ¿Qué resultado se puede predecir? La solución ya no será saturada. Déjenme les explico por qué. Ok. La respuesta correcta es la A. Esto debió haber estado un poco más abajo. Ahí está la respuesta correcta. La gráfica muestra que la solubilidad del KCIO3 aumenta a medida que aumenta la temperatura. Si la temperatura de la solución aumenta, la solubilidad aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, más soluto podrá
disolverse en la solución, lo que significa que ya no estará saturada. La solubilidad de la solución aumentará, no permanecerá sin cambios. Calentar una solución no cambia la razón de soluto a solvente ni la concentración de la solución. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Y aquí tenemos un último ejercicio de este tema en particular, del predecir resultados. Lo voy a dejar que lo hagan ustedes por su cuenta. Está bastante grande la letra, se entiende bien. Así que por favor quiero que trabajen en este ejercicio, lean detenidamente y vean ustedes cuál es la respuesta correcta. Tienen que leer muy detenidamente, si es necesario hacer anotaciones ahí en su libreta para que puedan encontrar la respuesta. Ok, hay dos preguntas ahí, la 4 y la 5. Les voy a dar inicialmente, pensemos en 5 minutos para esta respuesta, estas dos respuestas.